Llegó el momento del ciclo de entrevistas de RRPP Radio. Un diálogo ameno y cordial de Omar Báez con todos los protagonistas de nuestro mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? De nuevo aquí en el ciclo de entrevistas de RRPP Radio. Hoy vamos a dialogar con Gustavo Córdoba sobre las declaraciones de Ginés González García, donde adelantaron de alguna manera una decisión en ciernes del gobierno, que es la de nacionalizar el servicio de salud privado que existe en la Argentina. Después, lo que hizo el gobierno y desmintió esta decisión. También vamos a hablar con él de la imagen pública que tiene el presidente de la Nación, que es muy buena, abrumadoramente buena, y si eso le sirve como plafón o como punto de partida para las decisiones que tiene que tomar casi inmediatamente de ahora al más, y también las que tiene que tomar con vistas a un futuro calendario electoral. Y por último vamos a hablar con él de cuáles son los temas que deja planteado cuando esta pandemia finalice, cuáles son los temas que quedan planteados allí en la discusión ideológica. Estamos en línea con Gustavo Córdoba. Gustavo es uno de los integrantes de la consultora Juan Córdoba, que en la última semana difundió una encuesta de 1.400 casos y que tenía una pregunta muy particular para estos días, para el día de ayer y para el día de hoy. Esto es si la sociedad estaba de acuerdo con la privatización del sistema de salud en medio de esta crisis por la pandemia. Gustavo, buenas tardes. Omar Báez te saluda. ¿Cómo te va? Hola Omar, un gusto. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Bueno, Gustavo, ¿qué dice la encuesta o el resultado de investigación que han hecho ustedes sobre este tema, si es posible, si la gente vería bien la estatización del sistema de salud? Bueno, yo creo que en primer lugar lo que hemos verificado es un alto grado de apoyo, ¿no? Más de un 55% de argentinos estarían de acuerdo con una medida temporal mientras dure la gravedad de la pandemia en la República Argentina. Y básicamente esta pregunta la hicimos pensando en la situación que se verificó en Irlanda primero y en España también, en donde los gobiernos respectivos dispusieron que los servicios privados de salud estuviesen coordinados, ¿no?, con el sistema de salud pública. Bueno, ¿y qué es lo que crees que ha pasado? En estos momentos pareciera que está en un impasse la decisión. Bueno, es probable que todavía no estemos viendo la totalidad del proceso, estamos viendo una primera etapa. Creo que el gobierno en líneas generales ha utilizado el único recurso del cual disponía, que era el tiempo, y me parece que lo ha utilizado de manera inteligente, de manera práctica, sin recursos y sin demasiada infraestructura en términos de salud. Me parece que el gobierno se está anticipando bien y eventualmente hay que pensar que los recursos del sistema privado de salud pueden formar parte en un futuro no muy lejano de la totalidad de la respuesta que brinde el Estado Nacional frente a la pandemia, ¿no? Evidentemente que... La pandemia. Exacto. Como mínimo hay que pensar que ya han logrado una mesa de coordinación del sistema de salud pública con la salud privada. Eventualmente, sí, claro, ante al aumento de la pandemia, de la gravedad de la pandemia, puede pensarse que pueda darse una situación similar a la de España o la de Irlanda. Yo creo que todavía estamos viendo una película que no está terminada. Está bien. Gustavo, bueno, viendo un poco la encuesta, quería charlar con vos sobre la situación del presidente y de la imagen del presidente en estos momentos y la aceptación que tienen sus medidas, ¿no? Una de cal y una de arena, te tiro. Para mí el gobierno ha ido de menor a mayor en su comunicación. Me parece que la utilización del miedo como una especie de motor para cambiar los hábitos de la sociedad argentina ha sido realmente exitoso. Hay una gran mayoría de argentinos que cree que puede llegar a contagiarse y por lo tanto justifica esta prolongación de la cuarentena. Ahora bien, me parece también lógico pedirle al gobierno que no se entusiasme demasiado con las encuestas, porque estamos viviendo un periodo absolutamente excepcional y extraordinario. Antes de la pandemia, la valoración del gobierno no era tan buena como la actual, y eventualmente hay que pensar que posteriormente a la pandemia puede haber un cambio en la valoración. Por lo tanto, yo diría, hay que ser prudente. Esta no es un momento en donde los egos de los gobernantes y de los opositores pueda desbordarse, porque seguramente nosotros, los ciudadanos, vamos a responder de manera negativa cuando nos corresponda votar, por ejemplo, el año que viene.
Una de las primeras lecturas que se hizo social y políticamente cuando el presidente aparece secundado por Larreta y por Kicillof, era bueno, se terminó la grieta. ¿Ustedes perciben que la grieta se está superando o que se está cubriendo por una circunstancia, por un tema muy circunstancial? No, a ver, la grieta va a seguir existiendo, puede deponerse momentáneamente la actitud de alguna dirigencia, pero en el fondo las posiciones ideológicas van a primar. Y desde ese punto de vista me parece que lo que estamos viendo son movimientos en la oposición que generan impactos en determinados episodios de opinión pública. Por ejemplo, yo creo que hoy Horacio Rodríguez Larreta es el jefe de hecho de la oposición al peronismo en la Argentina. Esto quizás no le puede gustar demasiado a Mauricio Macri o a Marcos Peña, con lo cual dentro de ese espacio se están produciendo algunos movimientos o algunas movidas para buscar reafirmar liderazgos. Ahora, en el oficialismo creo también, fíjate qué interesante, ¿no? Días atrás decían que Alberto Fernández era el títere de Cristina Fernández, ¿no? Ahora dicen Sí. dónde está Cristina Fernández. Como, digo, no tenían razón ni antes ni ahora. Lo que me parece que estamos viendo es que a partir de este episodio de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández estrenó su condición de gobierno y puso en marcha todo un mecanismo de decisiones que hasta ese momento venía como a una velocidad de crucero, por decirlo de alguna manera, a la espera del arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Y yo creo que a partir de ahora vamos a ver un gobierno ya lanzado, un gobierno ya en plenitud y una oposición que está buscando verificar quién es realmente el jefe, aunque yo ya te dije que lo que pienso, no creo que hoy, de hecho, Horacio Rodríguez Larreta es quien encabeza esa Lo jefatura. es. Sí. Ahora, Gustavo, vos acabas de mencionar que tiene el presidente una gran aceptación y una gran aceptación sus medidas. Hay unas medidas que tienen que ver estrictamente con la cuarentena y las restricciones que creo que están muy respaldadas por la totalidad. Las otras medidas, las que generalmente generan algún ruido, las medidas económicas, ¿qué aceptación tienen? Bueno, nosotros preguntamos en dos direcciones. Preguntamos, por un lado, si habían tenido algún impacto negativo a partir del aislamiento social o la cuarentena, y el 85% de los argentinos nos habían dicho que habían tenido algún impacto negativo. Pero el dato que le agrega dramatismo fue cuando le preguntamos, pensando en los gastos del mes de abril, si pensaban que iban a tener algún tipo de imposibilidad de afrontarlos, y ahí también un 83% de los argentinos nos respondió de manera afirmativa, que pensaban que iban a tener dificultades para afrontar esos gastos. Con lo cual, estamos viendo, por un lado, que hay un alto nivel de aceptación de las medidas del gobierno, de los 10.000 pesos para los monotributistas A y B, el aumento en la asignación universal. Digo, en eso hay un altísimo grado de aceptación. El problema me parece que está focalizado en la clase media, en las pymes, en los trabajadores informales, que por el perfil de país que tenemos, nuestra economía es realmente muy informal. Si la clase media no tiene algo de lo cual agarrarse, Omar, vamos a ver un impacto doblemente negativo, porque ya veníamos en una recesión y me parece que esta crisis pandémica, que además trae una crisis económica más profunda, va a demorar mucho más tiempo en salir. Por lo tanto, me parece que esta semana es clave para ver qué herramientas dispone el gobierno para tratar de que las pymes, la clase media, digamos, que tiene por allí un nivel económico muy fuerte y que en estos momentos no tiene nada, a ver cómo hace Sí. para salir adelante, ¿no? Gustavo, ¿cuáles son los sectores, de acuerdo a los datos que tenés de las encuestas, es decir, cuáles son los sectores, si es que existen, que manifiestan algún enojo o algún rechazo a las medidas económicas? No, en general debo decir de que hay, eh, creo que la sociedad argentina le reconoce a Alberto Fernández el uso del sentido común, ¿no? En la mayoría de las medidas. Y creo que la mayoría hoy valora tener un presidente que ha anticipado enormemente la jugada de lo que fue, por ejemplo, España o de lo que fue Italia. Si uno escucha a los gobernantes de cualquier parte del mundo frente a la pandemia, el lamento fue prácticamente unánime. Nunca Sí. nos dimos cuenta de lo que venía y nunca anticipamos las medidas. Por lo tanto, creo que en ese sentido Alberto Fernández ha tenido mucha razón en las medidas. Ahora bien, sí creo que en esto no hay distinciones de a quién votamos. Digo, no importa si votaste a Alberto o votaste a Mauricio Macri, hoy hay un alto grado de reconocimiento a las medidas anticipadas
de Alberto Fernández. Sí creo que las grandes diferencias van por el lado de cómo salimos, ¿no? Y acá es donde yo te decía que van a primar las posiciones ideológicas, porque más allá de que estamos viendo una revalorización de lo público y de lo estatal, quizás la gran discusión después de todo este proceso sea no si el gasto público está bueno o está malo, sino qué tan eficaz es el control sobre lo que gasta el Estado. Me parece que hay un cambio de percepción, nada va a ser como antes, las condiciones de producción, de comercialización van a cambiar, la forma en la cual nosotros nos relacionamos con el resto de nosotros también va a cambiar, hay que repensar, por ejemplo, las conexiones de banda ancha, estamos verificando hoy un hambre de conectividad enorme, no solamente en Argentina, en todo el mundo, no alcanza la disponibilidad para satisfacer la demanda en este momento, hay que repensar los turismos en general, hay que repensar los espectáculos públicos, desde las charlas, las convenciones, digo, debemos replantearnos lo cotidiano, digo, ese es el impacto más fuerte en este momento, y tratar, en la medida de la economía de cada uno, ver de llegar lo más parado y lo más fuerte y sólido posible hasta el final de este proceso de pandemia. Ahora, esta situación de pandemia y la crisis ha fortalecido la posición política de Alberto Fernández hacia la sociedad en general e internamente dentro del frente. La pregunta es, ¿está tan consolidado para que una situación económica endeble como va a ser cuando salgamos de la crisis, porque no queda otra situación que esa, es decir, él pueda estar bien parado frente a una situación bastante conflictiva en materia económica? Yo creo que sí, creo que hemos visto algo que quizás yo en un par de medios durante la campaña electoral decía que Alberto Fernández era mejor presidente que candidato y que lo que vemos en campaña, sus dificultades declarativas al momento de gestionar lo público, íbamos a ver una diferencia y creo que estamos en ese momento. Creo que a comparación con el gobierno anterior, para este gobierno lo público no es algo ajeno, no es algo extraño. Me parece que este gobierno tiene un nivel de oficio en el manejo de la cosa pública y en el conocimiento de lo estatal muy superior. Ahora bien, si alcanza o no eso para salir de la crisis, yo no te podría decirlo. Sí creo que este gobierno le está dando hoy a la Argentina un ritmo de definiciones y de decisiones que no es el que me gustaría, pero sí sé es el que el gobierno realmente puede dar. Ojalá pueda incrementar la velocidad de las decisiones, porque necesitamos, sobre todo te diría, pensando en las pymes y en la clase media, que este gobierno sea mucho más activo en brindar herramientas para pasar este mal momento. Bien, perfecto, Gustavo Córdoba, muchísimas gracias por esta comunicación con RRPP Radio. Un fuerte saludo, Omar, y muchas gracias. RRPP Radio, la radio de las relaciones públicas.